Hola Gerapsinos, bienvenidas y bienvenidos a NutriPro, el podcast de nutrición y vida saludable de Gerap. Bienvenida Janet, buenos días. Hola Claudita, buenos días y buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. De hecho, quiero darte las buenas nuevas. En este podcast vamos a hablar todo sobre las grasas, que hubiera un término así como carbofobia que se conoce mucho. Temor a las grasas sería lipofobia, ¿no? Que es el lipo que viene a ser justamente el prefijo de las grasas. Entonces, hoy vamos a romper muchos mitos, vamos a desterrar muchos mitos y creencias sobre estas. ¿Serán todas las grasas malas? ¿Se puede consumir si estoy en déficit o quiero bajar de peso? Bueno, estas y muchas más preguntas vamos a ir absolviéndolas en el podcast. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Hay que eliminar la grasa para bajar de peso? Esta es una respuesta bastante paradójica, ¿no? Porque si bien es cierto, las grasas tienen un aporte calórico mayor en comparación de los carbohidratos y las proteínas, a pesar de esto, la respuesta es no. De hecho, no se recomienda una reducción o una eliminación absoluta de las grasas porque cumplen una función importante en nuestro organismo. Por ejemplo, una de ellas es la formación de hormonas como el estrógeno y la testosterona, que son hormonas femeninas y masculinas respectivamente. Y acá quiero hacer un hincapié, por ejemplo, en aquellas personas que tienen muy bajo porcentaje de grasa, como personas que sufren anorexia o de pronto deportistas que tienen un porcentaje de grasa bastante bajo, se genera la amenorrea. Quiere decir que no hay presencia de una menstruación periódica y esto es debido a que como no tienen suficiente grasa para que se genere esta hormona y con ello todo el ciclo, es que se ausenta. Y no es, el problema no solamente es la ausencia, sino qué hay detrás de eso. Vienen problemas de calcio, problemas de salud a otro nivel, solo por tener un déficit de porcentaje de grasa. Ni el exceso ni el déficit es recomendable. Otra de las funciones de las grasas es que intervienen en la absorción de vitaminas liposolubles, como les decía, vitaminas que necesitan el tejido graso para poder absorberse y algunas sintetizarse, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina D, E, K, que es importante en la salud de la piel, en nuestro sistema inmunológico. Y de hecho ahora quiero hacer acá una aclaración con respecto, o contarte, Claudita, un estudio que salió en el 2020, aquellas personas fallecidas por coronavirus, del 80% de ellas es que han tenido deficiencia de vitamina D, en comparación de las personas que se han recuperado, que sí tenían un aporte o un contenido de vitamina D suficiente, ¿no? Y aquí radica esta correlación directa entre la vitamina D y el sistema inmunológico. Entonces, importante la grasa en este sentido de la absorción. También funcionan como energía de reserva, ya que les he comentado que tienen un gran aporte calórico. Qué genial lo que nos comentas, Janet, pero tengo una duda y es ¿dónde encontramos vitamina D? La vitamina D, el principal sustrato de esta es el sol, los rayos ultravioletas B. Cuando nuestra piel se expone a estos rayos, es que se activa la vitamina D en nuestro cuerpo y empieza a sintetizarse. Hay otros alimentos también como el pescado, el huevo, por ejemplo, que son ricos en vitamina D, pero en mayor medida son los rayos ultravioletas. Por eso se recomienda una exposición al sol de unos 20 a 30 minutos de forma diaria, cosa que no está pasando con este confinamiento. Y ojo que la exposición al sol no es con bloqueador y no es detrás de una luna, de un vidrio, sino es una exposición directa. Por eso se recomienda en horas donde la radiación no sea muy elevada, como por ejemplo antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Buenísima la información que nos acabas de comentar. Ojalá sea posible exponernos al sol luego de este confinamiento, por llamarlo así. Sí, claro, hay algunas personas que sí tienen, de hecho, un privilegio cuando tienen la ventana y en casa queda directo Sí, a los rayos claro. ultravioletas y hay que aprovechar eso, ¿no? Totalmente. Vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué tipos de grasas hay? Hay dos tipos de grasas, o sea, dos grandes tipos de grasas. Las vamos a colocar como saturadas y como insaturadas. Hablemos primero de las saturadas. Las grasas saturadas, también conocidas como grasas de origen animal o también las grasas no saludables, que este nombre no me gusta usar no saludables porque ahí hay matices que aclarar. Pero en fin de cuentas,
El exceso de grasas saturadas podría ocasionar grasa visceral, como por ejemplo hígado graso, ateromas, como son coágulos de colesterol en las arterias, problemas circulatorios y alto riesgo en la salud. Las grasas saturadas provenientes de origen animal, de alimentos ultraprocesados, el exceso de estas grasas van a generar daño a tu salud y probablemente este daño sea irreversible y no subestimemos el daño que nos puede causar el exceso de grasas. Así que cuando nosotros veamos un alimento, un producto con un octógono de alto en grasas saturadas, hay que pensarlo 2 veces antes de comer. ¿Y las insaturadas que nos comentaste? Cierto, las insaturadas son de origen vegetal, que también son conocidas como las grasas saludables, ¿no? Entonces, estas insaturadas quieren decir que nos van a ayudar a prevenir problemas cardíacos, todo lo contrario al exceso de grasas saturadas. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el omega 3, 6 y 9, y aquí hay que tener una aclaración y una precisión que los omegas 3, 6 y 9, si bien es cierto, son antiinflamatorias, se debe consumir para prevenir el proceso inflamatorio que pueden generar algunas patologías, es necesario que se genere un equilibrio. Y un dato, la recomendación es consumir de 1 a 3, que siendo 1 omega 3 y 3 omega 6, ¿no? Entonces, para no marearnos con estos números, la proporción tiene que ser más omega 6 que omega 3, pero no tanta la diferencia. En la alimentación del peruano, lamentablemente, esa relación está de 1 a 20. Entonces, es abismal. Lejos de ser saludables el omega 6, cuando hay exceso, es contraproducente porque genera procesos inflamatorios. ¿Qué quiero decir con esto? No dejar de comer el omega 6, sino aumentar el consumo de omega 3, que precisamente los podemos encontrar en las semillas de chía, de linaza, en el pescado, en comparación del omega 6 y 9 que lo encontramos en algunos frutos secos, en la ajonjolí, en la palta, en la aceituna, por ejemplo. Qué genial que nos comentaste eso, porque era mi pregunta de dónde encontrábamos el omega 3, 6 y Sí, 9, pero ya no los claro, contestaste. y mira, Claudita, que nosotros, el peruano en general, está acostumbrado a consumir mucho omega 6 a través del aceite de oliva, que no está mal, pero lo malo está en que consumo aceite de oliva, consumo almendras pecanas, frutos secos en general, pero no consumo pescado, mi consumo de linaza y de chía es reducido, y por lo tanto esa proporción es muy abismal la diferencia. Y lejos de ser, como te comento, antiinflamatorio, es proinflamatorio. Por eso es importantísimo fijarnos mucho cuánto de omega 3 estoy comiendo. Súper claro. Vamos a la siguiente pregunta y es, ¿qué aceite recomiendas usar? Hay 3 tipos de aceites que son los top porque tienen alto índice de omegas, que son el aceite de oliva extra virgen, el aceite de coco y el aceite de girasol doble oleico. Estos 3 tipos de aceites se pueden utilizar para hacer a la plancha, para poder cocinar de pronto en algún guiso y demás, para que utilices en tu cocina. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? De pronto el aceite de coco le cambia el sabor a las comidas, pero podrías preparar con el aceite de oliva. Ojo, que todos esos aceites tienen el mismo aporte calórico, no por eso es que, no, me voy a freír mi pollo, mi pescado, porque estoy comiendo saludable aceite de oliva y no pasa nada, no es así, ¿no? Tienen el mismo aporte calórico, es altamente calórico y por lo tanto evitemos las frituras, pero sí podríamos utilizarlo en la cocina. Y ojo también aquí, otra cosa que quiero aclarar con respecto al aceite de oliva, no, y a todos los aceites que estamos mencionando, no se debe utilizar 2 veces. Por ejemplo, si voy a utilizar para freír algo o a la plancha, no es que lo pongo mi pescado, el pollo, y lo vuelvo a usar otra vez, ¿no? No, ya esa protección que tienen por sus omegas, por sus ácidos grasos, se elimina con el primer contacto a temperaturas elevadas. Si yo voy a seguir utilizando, ya se convierte en grasas dañinas, grasas trans. Claro, y Janet, una consulta, ¿cómo puedo reconocer un aceite de girasol? Porque verás que en el mercado peruano ponen tu girasol en la etiqueta y ya uno está pensando que está comprando aceite de girasol y no necesariamente. ¿Cómo reconozco ello? Sí. Mira, el aceite de girasol que tiene que decir doble oleico, o sea, no el aceite de girasol normal que venden allí porque tiene bajo contenido de omegas, ¿no? Y por lo tanto lo hace muy sensible a la temperatura y podrías tener problemas más adelante si es que el uso es exagerado. Pero cuando tiene el sello de doble oleico, o sea, te dice aceite de girasol doble oleico, quiere decir que le han añadido y le han reforzado con esos ácidos grasos y por lo tanto genera una mayor resistencia. En el mercado, el aceite de girasol doble oleico es el más cómodo, más económico.
luego sigue el aceite de coco y después el aceite de oliva en extra virgen. Perdóname que te haya cortado, pero la palabra clave entonces para reconocer el aceite de girasol es doble oleico. Si tiene Claro, esas palabras, es que es el aceite de girasol. correcto, porque si no, si dice solamente aceite de girasol, no nos garantiza nada, ¿no? Y acá quiero también hacer otra acotación, Claudita, que el aceite, el peor aceite que podemos utilizar es el aceite de soya. Entonces, Oh, si es que no van a utilizar ninguno de esos tres, tampoco utilicen el aceite de soya, ¿no? Es el peor que se puede utilizar en el mercado. qué bueno que nos hayas comentado eso porque a veces yo he consumido aceite de soya y en verdad no sabía que era malísimo. Pero Sí, se bueno, prefiere de otro aceite de palta, de canola, inclusive que tampoco es que sea saludable, pero es menos, tiene menos impacto en la salud que el de soya. ok, perfecto. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué son las famosas grasas trans? Las grasas trans es un tipo de grasas de ácidos grasos que van a generar mucho daño a nivel de la arteria coronaria, de la arteria del corazón. ¿Por qué? Porque forman coágulos de colesterol y hacen que genere un ataque cardíaco vascular o un ACV que podría generarnos pues parálisis y demás, ¿no? Las grasas trans son peligrosísimas y estas se encuentran no solamente en aceites que han sido hidrogenados, que elevan la temperatura, o en productos ultraprocesados, sino también se encuentran en grasas de origen animal. En la piel, por ejemplo, ese pollito a la brasa que te comes, en la piel está grasas trans. Entonces, en comparación de las grasas saturadas, por ejemplo, se puede consumir hasta el 10% de tu valor energético total. O sea, hay como un rango que se puede consumir grasas saturadas y que es beneficioso para tu salud inclusive. Pero cuando ya pasamos de este 10%, es como que las grasas saturadas te empiezan a generar algún daño. Con las grasas trans no está permitido nada, es 0%, 0 gramos o miligramos de grasas trans puedes permitirte a tu cuerpo, ¿no? Así que mucho cuidado con el consumo de este tipo de grasas. Tendremos cuidado entonces. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo subir el colesterol bueno? Esta pregunta me gusta mucho porque a veces nos fijamos en que no debo de comer grasas para bajar de peso, en que cómo debo reducir el colesterol y todo lo demás, pero no nos damos cuenta que también tener grasas bajo contenido de HDL, que es el colesterol de alta intensidad, el colesterol bueno, también puede repercutir en nuestra salud, ¿no? Este tipo de colesterol encontramos en grasas insaturadas, específicamente en las semillas, en frutos secos, en la palta, en el pescado, en la aceituna, en los granos, por ejemplo, en las nueces, las pecanas, las semillas de girasol, de hemp, semillas de calabaza, entonces van a ayudar a formar el HDL, que es el colesterol de alta intensidad. Genial. Y cuéntame, Janet, hay unas aceitunas que le dicen negras, pero son secas. ¿Esas también se cuentan dentro de las grasas insaturadas? Sí, también se cuenta como grasas insaturadas porque está dentro todavía del alimento, solamente que en cantidades muy ínfimas, ¿no? Tiene grasas, pero cuando ya están secas, quiere decir que esa grasa se ha oxidado, ya no tiene mucha calidad de omegas que podríamos encontrar en una aceituna fresca, ¿no? Y lo mismo pasa con las harinas de las semillas o de los frutos secos, por ejemplo. En la harina de linaza, harina de almendras y demás, encontramos fibra, encontramos otros tipos de nutrientes, pero el omega 3 o el omega 6 o 9, según el ácido graso que tenga, ya se ha oxidado. Son muy lábiles y en harina o en secos encontramos, pero en mucho menor cantidad. Como siempre, el tiempo nos ha quedado súper corto, Janet, pero te agradezco infinitamente por haber respondido a todas las dudas e interrogantes de nuestros grapsinos. Gracias, Claudita, por esta entrevista tan entretenida y gracias también a todos los que nos han escuchado y se han quedado hasta el final de este podcast. Les invito a que compartan este programa para que más personas logren enterarse de una alimentación saludable, de que no tienen que quitar las grasas de su alimentación y que la clave está en la moderación. Por supuesto, y no se olviden de comentarnos acerca de qué temas les gustaría que toquemos en nuestro siguiente NutriPro. Muchas gracias, Chao, chao. chao.